Buenas tardes, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, Perfecto. Voy a compartir la presentación primero. Quiero asegurar que se vea bien. ¿Se proyecta sin problemas? Sí, sin problemas. ¿Sí? Está bien. Ajá. Perfecto. y ya lo Bien, vemos. súper. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, tanto a Sumac Kausai como a Aliwarmi, a todas las personas de Ecuador que están organizando esto a nivel latinoamericano y que finalmente se transforma en una fortalece la red latinoamericana en torno al desarrollo de la micología. Así que agradezco mucho la invitación, esta instancia de compartir un poco esta información, ¿no? Y compartir un poco el conocimiento que se desarrolla en conjunto. Bien, agradezco la presentación, creo que ya se describió un poco todo el detalle. Esta presentación está centrada en que hablemos un poco acerca de la toxicología de macrohongos, bien, de hongos visibles, con un enfoque principalmente de prevención y manejo, ¿vale? Eh, Bien, algunas generalidades. El concepto técnico para hablar de intoxicaciones por ingesta de hongos, macrohongos particularmente, es micetismos. Este término hace referencia entonces a intoxicaciones causadas por la ingesta de hongos, ya sean silvestres o cultivados, porque hay micetismos asociados a hongos cultivados y de venta comercial. Es importante diferenciar, muchas veces se genera miedo respecto a esto, que son los micetismos por contacto son escasísimos en el mundo. Bien, casi que no existen. En realidad, hay una especie que es importante en torno a esto, que se desarrolla en el norte de Asia, que es Podostroma, que es casi la única que puede causar micetismos por contacto. Por tanto, cuando hablamos de intoxicaciones, de micetismos, necesariamente requiere la ingesta del hongo, ¿sí? Mucha gente tiene miedo de entrar en contacto con hongos tóxicos, pero la verdad es que tocar un hongo incluso mortal no genera riesgo de intoxicaciones. Y es importante también no confundir el micetismo con una micotoxicosis. Las micotoxicosis son las intoxicaciones causadas por toxinas acumuladas en alimentos que han desarrollado hongos filamentosos o microhongos, tipo Aspergillus, Penicillium, y otros tipos donde generalmente se acumulan toxinas que son de carácter acumulativo y cancerígeno, pero esa es otra área de la toxicología, ¿sí? No es a lo que nos vamos a centrar, sino que a la ingesta de macrohongos. Ahora, es importante entender que cada espécimen puede contener una sustancia tóxica o varias. Y eso muchas veces hace la diferencia también entre envenenamiento e intoxicación. Normalmente el concepto de intoxicación es mucho más genérico, es más amplio. Cuando hablamos de envenenamiento, implica la presencia de varias toxinas al mismo tiempo. Ahora, las concentraciones de estas toxinas son tremendamente variables en los especímenes, ¿ya? Hablamos de rangos de concentración de toxicidad en las especies que han sido investigadas, pero estos rangos varían de acuerdo a condiciones ambientales y variabilidad fenotípica. Hace poquito estuve en el Congreso Latinoamericano de Micotoxicología precisamente y reunión de micología, y ahí mismo vi una investigación muy interesante precisamente en relación a la variabilidad de la concentración de toxicidad de las giromitras, por ejemplo, donde evidenciaban la variación de concentración de esta toxicidad de acuerdo a la altura en la cual fructificaba el espécimen. Ahora, esto es algo muy puntual para hongos que tienen toxinas evaporables. ¿Sí? Esto, hay algo que yo quiero desde ya aclarar y es que en toxicidad de hongos no hay generalidades, no existen normas generales, ¿sí? Cada género tiene sus propias particularidades, cada toxicidad tiene sus propias particularidades, por tanto, vamos a verlo ahora también un poquito más adelante, no tenemos normas universales. El hecho de que las giromitras tengan menos toxicidad a más altura que a menos, no implica que eso ocurra lo mismo que ocurra lo mismo con otros hongos, ¿sí? Quiero hacer esa advertencia porque se van generando mitos muchas veces en torno a esto. Vamos a hablar de ese tema. Ahora, se han descrito entre 15.000 a 22.000 especies de hongos en el mundo. El número es súper variable y va creciendo mes a mes, ni siquiera año a año, ¿sí? La descripción de especies nuevas cambia mes a mes. Y dentro de esta gran globalidad de especies descritas, planteamos que existen aproximadamente entre 20 a 25% de ellas son comestibles a nivel mundial. Sin ir más lejos, en Chile tenemos fácilmente entre 20 a 25 hongos comestibles.
bajo diferentes condiciones y características. Del 5 al 10% son potencialmente tóxicas, no todas son mortales, pero sí potencialmente tóxicas, y entre el 65 al 75% de ellas no están suficientemente estudiadas para poder darles una clasificación en torno a lo anterior. Y esto es importante porque cuando nosotros decimos que no hay certeza y por tanto no es seguro, es importante tener en consideración esto. Recientemente ocurrió en Chile que dentro del género Cortinarius, que es muy abundante en el cono sur de Chile, en los bosques andino-patagónicos, tanto en Chile como en Argentina principalmente, tenemos muchos Cortinarius. Y Cortinarius magellanicus, que es una especie muy abundante en otoño en el sur de Chile, no había sido estudiada adecuadamente, se empezó a considerar comestible durante varios años. Sin embargo, en forma reciente se descubrió que en realidad el género Cortinarius, o sea, la especie Cortinarius magellanicus no es una especie, sino que es un complejo, y dentro de este complejo no tenemos suficiente claridad, y por tanto existe el riesgo de toxicidad y por tanto vuelve a la clasificación de no recomendable. Entonces, es importante tener en consideración que dentro de la funga de cada país, nos vamos a encontrar con especies que no han sido documentadas ni como comestibles ni como tóxicas, y el simple hecho de que alguien la haya probado y no se haya intoxicado no es un criterio de seguridad para decir que esta especie sí se puede comer. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta esto. Ahora, existe una gran variabilidad en los tipos de síndrome causados por hongos. La toxicidad de hongos es una de las más complejas en la toxicología clínica. Cuando hablamos de tipos de síndromes, los tipos de síndromes causados por plantas oscilan entre los 9 a 10 tipos de síndromes, los causados por animales son muchos menos. Sin embargo, en hongos, a nivel global, tenemos fácilmente de 15 a 16 tipos de síndromes tóxicos, entendiendo un síndrome como un complejo de síntomas que puede afectar a más de un órgano al mismo tiempo. Y en cada región territorial encontramos variaciones en torno a el número de toxíndromes que podemos encontrar. Para Chile hemos descrito más o menos 10 síndromes potenciales de toxicidad, pero como menciono, a nivel global entre 15 y 16. O sea, es muy complejo. Además, hay que entender de que no todo micetismo, no toda intoxicación en general es mortal. Hay intoxicaciones que son muy leves y que el paciente muchas veces pasa en su domicilio, en casa, y que puede manejar medianamente en casa. Otra cosa importante es que no todos los hongos causan daño agudo. ¿Y qué significa esto? Que a veces podemos consumir un hongo que es realmente tóxico, pero que solo tiene toxicidad crónica acumulativa. Es decir, yo lo como hoy, no tengo síntomas, no me pasa aparentemente nada, sin embargo estoy generando daño acumulativo, renal, hepático, cancerígeno, a través de los años. Y eso genera un daño silencioso que está muy poco estudiado dentro de la toxicología de hongos. La toxicología de hongos hoy en día es un tema tremendamente complejo precisamente por la poca investigación que existe, ¿sí? Y realmente es muy poca comparado con todos los otros ámbitos de la toxicología clínica. Otra cosa que complejiza aún más esto es la altísima variabilidad en la manifestación individual de los síndromes. Eh, Afecta primero la manera en que se preparó el espécimen. Hay hongos que son comestibles bajo ciertos modos de preparación y hongos que solo se pueden comer de esa manera. Si no están bien cocidos, son tóxicos. Hay Incide mucho la cantidad ingerida. A veces tenemos pacientes que han consumido hongos conocidamente tóxicos, no mortales, pero conocidamente tóxicos, y que no presentan ningún síntoma, pero sin embargo comieron una cantidad pequeña, ¿ya? Y como bien decía Paracelso, dosis sola fiat venenum, la dosis por sí sola hace el veneno. Por tanto, en algunos casos, dosis muy pequeñas, pequeñas cantidades no causan intoxicación, y eso podría resultar engañoso. Además, a veces el hecho de consumir una toxina acompañada de otros alimentos puede disminuir su toxicidad. Eso se llaman interacciones que alteran la biodisponibilidad, generando la engañosa sensación de que no me intoxiqué. ¿Sí? Y más aún tenemos, más complejo todavía, el tema de la eficiencia metabólica individual. Hemos observado algunos toxíndromes que tienen mayor sensibilidad en algunos grupos genéticos. ¿Sí? Por ejemplo, el síndrome antabús o también el síndrome antialcohólico llamado, existe una intoxicación que genera intolerancia al alcohol, causada por la coprina, presente en algunos coprinus, afecta de menor manera
por ejemplo, a los descendientes más directos de la península ibérica, españoles, catalanes y también algunos cercanos como franceses y alemanes, porque ellos tienen mayor producción de deshidrogenasa alcohólica. Sin embargo, aquellas personas que tienen una ascendencia aborigen más pura de cualquier lugar del mundo, tienen mayor sensibilidad a esta toxina. Y eso ocurre con muchas toxinas. Y esto también puede verse afectado por un montón de otros factores y por tanto la variabilidad en la manifestación individual también genera datos engañosos en torno a la toxicidad, ¿sí? Ahora, hay un interés creciente en torno a la colecta y el consumo de especies silvestres en toda Latinoamérica. Este interés creciente se ha ido expandiendo. México es uno de los países con mayor cultura de consumo de hongos silvestres. Es muy, muy, muy extendido en, eh, respuestas vamos a contestar al final, ¿sí? Por si acaso. México es uno de los países que tiene mayor cultura de consumo de hongos silvestres. En otros países el consumo era mucho más aislado en algunas zonas y regiones. Sin embargo, a medida que se ha ido expandiendo el conocimiento de la micología, porque la micología ha crecido mucho en los últimos 10 años, a través de organizaciones y fundaciones, se ha desarrollado mayor interés. Por tanto, aumenta la salida al campo o a los bosques o a la selva a recolectar especímenes y aumenta, por tanto, el riesgo de confusiones y de intoxicaciones. Es inevitable. Hay un aumento de los casos y eso forma parte del proceso, ¿sí? Y tenemos otro problema y es que en general en Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica, en muchos países, ¿ya? Existe ausencia de formación en los clínicos en torno a misetismos. Ocurre en Chile, pero he comprobado que también ocurre en Argentina, ocurre en Uruguay, ocurre en México, ocurre en Colombia. Por tanto, en casi toda la región de Latinoamérica ocurre el fenómeno de que los clínicos, estoy hablando de médicos, enfermeros y qué sé yo, no recibimos formación en torno a esto durante nuestra educación formal. ¿Sí? A los médicos con suerte se les habla del hongo más tóxico mortal de todos, que es Amanita phalloides, muy superficialmente, más formación que de eso no reciben. Y esto significa que los pacientes llegan a las urgencias con un síndrome de intoxicación por hongos. Los clínicos no saben de qué se trata, los clínicos no saben cómo manejarlo, no saben qué hacer y dependen de asesoría de externos para el manejo. Y muchas veces la asesoría de externos para el manejo es asesoría de micólogos que ayuda en la identificación del espécimen, la identificación de si es tóxico o no, pero muchas veces hace falta el apoyo de la parte clínica que tenga conocimiento adecuado en torno a este tema. ¿Sí? Y ahí entra mucho el trabajo que he estado desarrollando durante los últimos 10 años, que un poco se focaliza dentro de esta ética y enfoque de One Health, de una salud que se ha ido desarrollando en los últimos años, ¿no? Integrar las diferentes áreas. Ahora, algunos síndromes descritos los más importantes, ¿ya? Si bien el síndrome alérgico no es verdaderamente un misetismo, ¿ya? No es una verdadera intoxicación, no está de más mencionarlo. Hay muchos hongos que pueden generar reacciones alérgicas por sus esporas principalmente, principalmente por la inhalación de esporas, especialmente los gasteroides, todos los hongos que generan globos, ¿bien? Todos los hongos globosos que tienen este método de dispersión de masas de esporas, en la inhalación masiva en pacientes pequeños, juveniles, fácilmente puede causar síndromes alérgicos bien severos, también ocurre en mascotas. Y además tenemos el hongo que por su composición, el lentiniano, que es una sustancia presente en su, digamos, cuerpo fructífero, es el con mayor incidencia de desarrollo perdón, reacciones alérgicas por ingesta, que es lentinula de Odes, que son los shiitake. El hongo shiitake es el que mayor síndromes alérgicos genera a nivel mundial. De hecho, genera un síndrome llamado dermatitis flagelada, muy particular. Síndrome gastroentérico hay muchas, aquí solo puse géneros de referencia, ¿bien? Especies, no tenemos tiempo para describir las especies, no nos va a dar, pero síndrome gastroentérico lo pueden causar muchísimas especies, por ejemplo, algunas rúsulas, algunos boletus, los suilius, particularmente cuando no se elimina la cutícula, algunas colibias, hay agaricus de la subsección Santodermaceae, algunos tricoloma, ¿bien? El síndrome delirante micotropínico, que es un síndrome alucinatorio, puede estar causado por un montón de sustancias, donde tenemos tres grandes tipos. Ya tenemos los indólicos, tenemos las sustancias, las giromitrinas, perdón, las giromitrinas, las,
gimnopilinas, perdón, estaba pensando en los gimnópilos, tenemos la psilocibina, tenemos varias sustancias que causan efectos psicoactivos y son variables, no son todos iguales, es bien distinta la síndrome, pero en general se caracterizan por ser alucinatorios y con efectos neurológicos. El síndrome muscarínico o micocolinérgico, causado específicamente por la presencia de muscarina, principalmente en colidias e inocibes, y clitocibes y inocibes son los géneros que más contienen, ¿ya? Le llamamos también síndrome húmedo sudariano. El síndrome hepatotóxico o faloidiano, principalmente hay amanitas, ahí están las mortales, galerinas, lepiotes y foliotinas que contienen falotoxinas y amatoxinas que terminan siendo en muchos casos mortales. Hemolítico y nefrotóxico secundario son aquellos hongos que contienen hemolicinas, es decir, agentes destructores de glóbulos rojos, por ejemplo, los pleurotus, hongos ostra. Mucha gente no sabe que no se deben comer crudos. Cocinados son perfectamente seguros, pero crudos contienen hemolicinas, ¿sí? Las morchelas, que también tienen cuidados de consumo, las armilarias, que también tienen cuidados de consumo, se pueden comer bajo ciertas condiciones, de lo contrario generan destrucción de glóbulos rojos. El síndrome antabús o nitrinoide, que es este síndrome antialcohólico, inhabilita el hígado para procesar el alcohol, entonces no te intoxicas por el hongo, te intoxicas por el alcohol en forma posterior. Eso está causado por la coprina, presente en algunos coprinelus, algunos coprinos y se sospecha de algunos letiporus. Y el síndrome giromítrico renal, que es terrible, causado por giromitrinas, algunas alveolas y leotias, genera sobrecarga renal y hay un montón de efectos asociados. La verdad es muy complejo el síndrome giromítrico. ¿Sí? Ahora, en términos de epidemiología, bueno, la gráfica que ustedes ven ahí es la tendencia anual de casos en Chile. Yo solo tengo los datos estadísticos de Chile, ¿ya? Pero he conversado con colegas de otros lugares del continente y hemos observado esta misma tendencia, una tendencia al alza de los casos. ¿Bien? La bajada que se veía ahí entre el 2020 y 21 tiene que ver con la pandemia en Chile. Y ahí tuvimos una bajada porque estábamos todos encerrados. Ahora, hay tendencia, como les digo, al aumento de casos en otoño principalmente, sobre todo los fines de semana, porque los recolectores se suelen salir en grupo en otoño, que es cuando más fructificación, y consumen en grupo y por tanto se intoxican en grupo. Ahora, la mortalidad global suele ser baja. A nivel mundial hablamos de una mortalidad inferior al 1%, con 200, entre 100 a 200 casos al año a nivel mundial. Sin embargo, en Chile, y voy a explicar por qué se da esta diferencia. En Chile tenemos 10 casos en 15 años. Eso no coincide tanto con la estadística mundial y parecía que está un poco más elevado, ¿ya? Todos los casos en Chile de mortalidad por hongo se debieron a manitafaloides y la mortalidad, el porcentaje de mortalidad a nivel mundial es muy variable según el país, oscila entre el 10 al 40% de mortalidad. Para Chile, la mortalidad por amanitas faloides actualmente está entre el 30 a 35%. ¿Sí? ¿A qué se debe esta gran variabilidad? Se debe a la implementación de abordaje y formación que puede existir. El país que tiene menos incidencia de mortalidad por amanitas faloides es España. Y esto se debe a que en la Universidad de Navarra ellos tienen una formación específica y dirigida y tienen una red de atención por misetismos muy grande. Probablemente es la red mejor desarrollada de atención de misetismos en el mundo. Es el país mejor preparado para atender pacientes intoxicados por hongos. Y ese es el motivo por el cual la mortalidad por manita faloides en España es bajísima, es menor al 10%. ¿Sí? Sin embargo, en Chile, que la formación no es buena, está entre el 30 a 35% y sospechamos que en otros países con menos formación, como Uruguay, por ejemplo, la mortalidad supera el 40%. Entonces depende mucho de las condiciones de implementación y el manejo de los equipos. Ahora, uno de los grandes problemas que tenemos es el enorme y gigantesco infrarregistro que existe de casos. Esto se debe a la escasa atención que prestan los ministerios de salud respectivos, porque se suele creer que son muchos menos casos de los que realmente hay, ¿bien? Se suelen categorizar los registros bajo etiquetas muy amplias como intoxicaciones por agentes vegetales, en algunos casos. Los centros de intoxicaciones muchas veces lo registran así. Y además muchos usuarios no consultan. Entonces, todo este conjunto hace que tengamos un infrarregistro terrible. Quiero solo hacer un ejemplo de esto. El centro de investigación que recopila las intoxicaciones en Chile, que es el CITUC, a quienes yo muchas veces con quienes muchas veces colaboro, ellos tienen un registro aproximadamente de 50 casos en el periodo 2011-2025. Yo hago
Búsqueda activa de casos. No espero que me llamen, busco activamente casos. Yo tengo un registro de 180 casos en el mismo periodo. Si ustedes se fijan, la diferencia es abismal. Y eso se debe precisamente a todos estos factores. Yo tengo que hacer búsqueda activa para encontrar casos en forma más dirigida. ¿Bien? Y además tenemos escasísima vigilancia de toxicidad acumulativa, muy, muy, muy poco. Existen poquísimos estudios en torno a toxicología de hongos en forma acumulativa. Hace poco se publicó uno muy interesante con respecto a las giromitras, unos casos que estaban ocurriendo en los Alpes, donde se encontró una asociación del consumo de giromitras con un aumento de la incidencia de esclerosis amniotrófica múltiple que ahora se observó una correlación. La investigación tiene que profundizarse, pero ya se observó una correlación y eso es toxicidad acumulativa. Hay poquísimos estudios de este tipo, poquísimos, ¿bien? De toxicidad acumulativa. Ahora, las causas son bastante simples de discernir. Tenemos ingesta accidental e ingesta intencional. La ingesta accidental se debe a confusión con especies comestibles. Yo creía que era, pero resultó que no. Y por mala preparación, porque hay hongos que son comestibles bajo solo algunas condiciones. Hay hongos que eliminan sus toxinas bajo calor, bajo deshidratación, ¿bien? Es variable las condiciones. Y tenemos la ingesta intencional con psicoactivos. Por ejemplo, la ingesta intencional de psilocibina, de psilocibe de diferentes tipos, puede causar síndromes complejos, especialmente cuando hay interacción con otras sustancias. Cuando la persona al mismo tiempo ingiere otros agentes psicoactivos, tenemos cuadros bien graves, ya he atendido algunos casos, y además la ingesta de especies que tienen agentes psicoactivos y toxinas al mismo tiempo. Un buen ejemplo de esto son los gimnopilos. Gimnopilos contiene agentes psicoactivos, que son las gimnopilinas y un poco de psilocibina, pero además tiene agentes irritantes gastrointestinales y agentes nefrotóxicos. ¿Sí? Hay algunos conópilos que contienen psilocibina, pero además tienen agentes hepatotóxicos. Entonces podemos tener ingesta simultánea, digamos, de una toxina y un agente psicoactivo. Ahora, hay un montón de mitos que aumentan la probabilidad de intoxicación. Primero, la idea de que los hongos tóxicos tienen colores brillantes o cambian de color. No es cierto. O sea, ahí podemos ver arriba, tenemos fistulina, que es una especie comestible, rojo brillante. A su lado vemos un hongo de color blanco muy pálido, crema, que es Amanita gemata, tóxico. La idea de que los hongos comidos por insectos o animales son seguros, eso es un mito absoluto. O sea, el metabolismo animal y el metabolismo humano son muy distintos. Hay toxinas que los animales toleran muy bien y que nosotros no, y viceversa. Por ese motivo no le podemos dar chocolate a nuestro perro y nosotros sí lo podemos comer. La idea de que si ponemos ajo o plata dentro de la cocción y se pone negro es venenosa es una idea que proviene de España principalmente, porque ya tienen Boletus satani, el cual tiene esta reacción y es tóxico, pero esta reacción no es universal en absoluto, así que no nos sirve en el cono sur. La idea de que si se cocinan lo suficiente son seguras o que pierdan el veneno con vinagre, tiene que ver con la preparación de algunas especies que tienen estos cuidados, pero no es un criterio universal. También el concepto de que los hongos venenosos crecen justo, juntos y los comestibles aparte. No, aquí en este campo o en este monte solo hay especies comestibles. No es así. Yo he visto especies tóxicas y comestibles fructificando lado a lado. ¿Ya? La idea de que siempre que un hongo me intoxique voy a tener síntomas gastrointestinales o agudos, ya dijimos que no, hay hongos que solo generan efectos crónicos. Y por tanto, la idea de que existen tips universales para identificar hongos comestibles y tóxicos, por favor, necesitamos desterrarla de nuestras culturas. No hay tips universales en toxicología de hongos, no existen. ¿Sí? Solo para ejemplificar confusiones. A ver, arriba podemos ver tres agaricus. Solo uno de ellos es comestible, dos de ellos son tóxicos, fácilmente confundibles. Tenemos a la izquierda Agaricus moeleri, a la derecha, con oxidación amarilla muy marcada, Agaricus santoderma, y al centro, Agaricus arvensis comestible. Abajo tenemos las Necesitas más que escobetillas, yo, muchas po. veces llamadas, ¿cierto? Que tenemos al lado izquierdo Ramaria flavinedulis, especie comestible, y al lado derecho tenemos Feoclavulina flácida, tóxica. Abajo tenemos amanitas. Una de ellas es comestible, una de ellas es tóxica, una de ellas es mortalmente tóxica. La del centro de esas amanitas es Amanita diemi, una especie endémica de Chile, comestible.
A su lado izquierdo tenemos a Amanita gemata, tóxica. Al lado derecho tenemos a Amanita phalloides, mortal. Si nos damos cuenta, no es fácil la identificación de hongos por macroscopía, solo por ojo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo evitamos intoxicaciones? Siempre recomiendo que cuando tengas la intención de salir a recolectar hongos silvestres, lo primero que debes saber es conocer muy bien los criterios de identificación de la especie que vas a recolectar y conocer a sus confusores típicos. Hay que buscar cuáles son los confusores clásicos, con qué especies se confunde este hongo y cómo los diferenciamos. ¿Sí? Además, no recolectar si no hay experiencia suficiente o asesoría de un experto que nos pueda ayudar precisamente en lo anterior. Si es la primera vez que probamos una especie, consumir muy, muy poco y dar unas horas, porque además, aunque sea comestible, hay temas de tolerancia variable. ¿Sí? Hay personas que simplemente no toleran hongos que son comestibles incluso. No consumir hongos crudos, son muy, muy pocos los hongos que se pueden comer crudos, poquísimos. En Chile solo recomiendo las citarias, llamados en Chile digüeñe o ¿cómo se llama? Existen, les llamamos digüeñe, pinatra, yao yao, reciben varios nombres. El género Citaria tiene seguridad de consumo crudo. Ningún otro, ni siquiera los de supermercado. Ningún otro. Todos los otros requieren cocción. ¿Bien? No mezclar varias setas al mismo tiempo, porque también he tenido casos de intoxicaciones que comieron cuatro o cinco cosas distintas y no sabemos con qué se intoxicó. Y eso dificulta la atención clínica. No recolectar hongos de lamelas blancas a menos que se tenga una experiencia enorme, porque las amanitas mortales y también las lepiotas mortales tienen lamelas blancas. Se caracterizan por tener las lamelas blancas. Si no tienes suficiente experiencia, es mejor evitar esos. Es un criterio como universal que hemos conversado con varios micólogos y que puede ser de utilidad para los recolectores como más amateur. ¿Sí? Evitar los hongos de lamelas blancas, porque por último así evitamos los hongos potencialmente mortales. Y siempre guarda registro gráfico y al menos un fragmento o un espécimen SOS en el refrigerador. ¿Bien? ¿Qué hacemos ante una intoxicación? Estas son medidas muy básicas, muy generales. Generalmente, cuanto más tarde en aparecer el síndrome, más grave es. El manejo es muy complejo, por tanto varía muchísimo en cada caso. Recopilar la mayor cantidad de datos para identificar la especie. Asegurar el aporte de líquidos para que nuestro paciente no se nos vaya a deshidratar, dar líquido. No inhibir los vómitos, si tiene vómitos que bote, si tiene diarrea que elimine. El uso de pastillas de carbón en otros países de Latinoamérica también yo sé que existen, son de utilidad solo durante la primera hora. Dos o tres pastillas de carbón pueden tener utilidad. Trasladar inmediatamente a un centro asistencial, contactar a algún especialista o centro toxicológico. Y existe creo que estamos un poco cortos con el tiempo. Confírmenme por favor. O estamos bien de tiempo. Casi cortos, un poquito. Casi No corto, tanto, bien. Cris. Por eso, bien. Contactar entonces el centro especialista o centro toxicológico. Entonces, muy acotadamente, en un minuto, les voy a comentar que existe, esto lo desarrollé yo, ya, durante los últimos años, que es la preparación de un antídoto primario. Este antídoto primario, por si acaso, en mi Instagram está muy bien descrito, así que no me voy a detener demasiado. Es una tintura madre en base a planta golanceolata, llamado llantencillo, siete venas o llanter menor, y Cibillum marianum, que es cardo mariano que contiene silimarina. La mezcla en tintura madre, es decir, en extracto hidroalcohólico, es hepatoprotector, es protector de la mucosa gástrica, actúa como competidor de entrada de las toxinas más peligrosas que tenemos en hongos y puede tener mucha utilidad, ¿sí? Tengo publicaciones hechas en mi Instagram donde está muy bien descrito y prontamente voy a subir un video preparándola, porque acá en Chile estamos justo en la época de preparación. Así que el detalle va a quedar en el Instagram para los que quieran verlo. Es de utilidad para la mayoría de los síndromes, de algún grado de utilidad, y para los síndromes mortales puede salvar la vida de un paciente dándole tiempo para alcanzar a llegar a los centros de atención. ¿Sí? Eso, muchas gracias. Preguntas, ahora sí. Muchísimas gracias, Johan. Qué buena presentación. Queremos agradecerte sinceramente por acompañarnos desde Chile. Y por supuesto, hay demasiadas preguntas en el chat, pero damos prioridad a las primeras que se hicieron. Ujú. Por favor, ahorita vamos a leer sus preguntas. A ver. También por informarles que si hay
pregunta que no se ha respondido en este momento por el tiempo. Se va a crear un documento en donde vamos a pedirle a Johan que nos ayude respondiendo después para compartirles ese documento y que todos puedan tener así una respuesta. A ver, aquí, de Karina Suárez. Hola, buenas noches. Al consumir hongos del lira, como la amanita, ¿es muy dañante para nosotros? Es que depende de qué amanita estemos hablando. Hay amanitas comestibles y amanitas tóxicas y amanitas mortales, ¿sí? Entonces, esto es muy variable. No tenemos, nuevamente, tenemos que aclarar de que no hay un criterio universal. Amanita faloides y Amanita verna son dentro de las más peligrosas y esas son potencialmente mortales, o sea, generan daño hepático y posteriormente al daño hepático se genera daño multiorgánico con falla multisistémica. Entonces, habitualmente los pacientes la pasan muy, muy mal. Sin embargo, hay otras amanitas que son comestibles, muy seguras como amanita cesárea. Hay amanitas que son tóxicas, como amanita gemata, que no son mortales, pero que sí te intoxican. Entonces, es muy variable, no tenemos un criterio universal. ¿Sí? Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta de Edwin Reyes. ¿Hay órganos que se ven más afectados que otros por misetismo? Sí, y depende del síndrome. Los síndromes, generalmente tenemos claro que los órganos más sensibles son el hígado, pero solo por aquellos hongos que tienen hepatotoxicidad, los riñones, solo por aquellos órganos que tienen nefrotoxicidad, la sangre, solo aquellos hongos que tienen síndromes hemolíticos, y el sistema nervioso, que son aquellos hongos que son alucinatorios o neurotóxicos. Ahora, también se han descrito recientemente el síndrome rabdomiolítico causado por tricoloma ecuestre, que puede destruir músculo, incluyendo el músculo cardíaco y el músculo general, el músculo que digamos esquelético. Entonces, es muy variable. Cada síndrome tiene su propia toxicidad. ¿Sí? Perfecto. Y esta última pregunta de Ana Minaya. Buenas tardes, excelente ponencia, muy buena. Tenía una pregunta. Si una persona consume un hongo que es conocido por ser comestible, como melena de león, pero no lo han cocinado, sino que lo come así nomás, ¿podría estar generando toxicidad? La verdad es que Ericium en general es una especie que se considera segura, en general, bien, el género Ericium tiende a considerarse seguro. Sin embargo, no hay suficiente investigación con respecto a si hay toxicidad en crudo. Además del hecho de que las especies que tenemos en Latinoamérica están recientemente investigadas, ¿sí? Las especies que tenemos silvestres en Latinoamérica no son probablemente todas las mismas que creemos que son. Hace poco creíamos que en Chile teníamos Ericium clatrodes o Ericium coraloides. Sin embargo, las últimas publicaciones realizadas por Cristian Riquelme, que realizó secuenciación de muestras colectadas en Chile, descubrió que no, se trataba de una especie nueva, que es Ericium novozelandae. Y Ericium novozelandae, al ser una especie nueva, no está descrita en términos de metabolismo y toxicología. Entonces, en general, lo más recomendable es consumir las especies cocidas, aunque sea salteadas, en algunos casos basta un simple salteado, a menos que estén claramente descritas como seguras en forma cruda, que son poquísimas las especies. Claro. Bueno, aún tenemos 3 minutitos para las Sí, preguntas y claro. hay demasiadas muy interesantes. Te voy a seguir dando hasta completar estos 3 minutos, por favor. Ya. Para Sandra Chassi, ¿qué criterios deben aplicarse para determinar la comestibilidad de una especie de macrohongo recolectada por comunidades rurales en Ecuador, considerando la evidencia histórica y actual de su consumo? Ejemplo, Agaricus pampeanus. Bien, es complejo el tema porque no basta la evidencia de consumo por comunidades, ¿sí? Debe haber también, la evidencia de consumo por comunidades nos da un antecedente que es importante, ciertamente, pero tenemos que hacer investigación química al respecto, es decir, de determinar los metabolitos, porque como dije, existen toxinas que son acumulativas en el tiempo. Bien, en Chile tenemos comunidades que consumen giromitra, que es un género conocidamente tóxico, y es lo mismo que ocurrió en los Alpes, lo que les mencionaba recién, por años, y nunca se ha notificado una intoxicación. ¿Sí? Sin embargo, sabemos por laboratorio que la giromitrina genera toxicidad acumulativa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros hacemos análisis prospectivos de larga data, nos encontramos asociaciones de aumento de incidencia de enfermedades tóxicas de larga data. Entonces, el hecho de que una comunidad haya consumido por generaciones un hongo, sí, nos da un indicio,
de posible seguridad, pero es necesario que hayan estudios de laboratorio que nos den certeza. Doy un ejemplo inverso, al revés de lo que acabo de mencionar. El género Ifoloma es descrito como un género tóxico. En general, la mayoría de los Ifolomas son tóxicos. Sin embargo, en Chile, las comunidades mapuches llevan consumiendo Ifoloma en forma masiva, por kilos, durante muchísimo tiempo. Y por laboratorio, nosotros sabemos que las toxinas presentes en Ifoloma no tienen toxicidad crónica, tienen toxicidad aguda. Por tanto, si combinamos estas dos informaciones, nos dice que es muy probable que ellos por genética tengan tolerancia selectiva a esa toxina. Entonces, este tema es muy Perfecto. complejo, ¿sí? Es muy complejo. Perfecto. Muchísimas gracias, Johan, por compartir tu experiencia, tu tiempo y conocimiento, más que todo en esta comunidad micológica a nivel de Latinoamérica. También, sin duda, tu intervención ha aportado de manera significativa a estas jornadas y vemos que hay muchas personas que están muy interesadas en esta charla que estuvo muy interesante, por lo cual siguen llegando las preguntas, pero por honor al tiempo, como les comenté, vamos a crear un documento en donde le vamos a enviar a Johan para que él pueda ayudarnos respondiendo las preguntas y así hacerlas llegar a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y esperamos seguir contando para las próximas jornadas latinoamericanas virtuales de micología igual con tu presencia. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Para continuar, queremos presentarles esta galería micológica que estamos realizando en todo lo que es esta semana de la Jornada Latinoamericana Virtual de Micología. Por lo cual les invitamos a que por favor escaneen estos códigos QR, visiten nuestras páginas de Instagram, tanto de Aliwarmi Esquís y Suma Causa In Situ, en donde podrán ingresar y observar cada una de las fotografías participantes y así dar su voto mediante el ingreso en un Forms y ver su fotografía favorita. Va a estar hasta habilitado hasta el día viernes y les pedimos ahí que revisen, compartan y voten por su favorito.